buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos sintoniza, nos vea. Queremos agradecerle desde ya que vaya compartiendo el reel, el video de este día, esperando que sea de gran bendición para usted, amado, amada, usted que está sintonizándonos, viendo el programa de este día. Como siempre, agradecerles al Espíritu Santo por lo que hizo, hace y hará. Tenemos ese audio de un shofar, el cual va a ser cuando Cristo nos llame a su presencia. Así es que vayamos preparándonos para estar perpetuamente o eternamente, para siempre, con Jesucristo. Y hoy tenemos lo que es la palabra de Dios y hemos preparado este mensaje que hemos titulado Analizando al que sufrió. Analizando los hechos, acontecimientos de Jesucristo nuestro Señor. Y a modo de introducción queremos hablar de este mensaje que va respaldado por la palabra de Dios y reconociendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo. Amados, damos comienzo ya al mensaje de esta hora y poder decirles que a modo de introducción que nos vamos a basar en el libro de Hebreos y para ir ya rompiendo el hielo. Hebreos quiere decir atravesar, el que cruza, el que desciende, que proviene de otro lado. Este significado de Hebreos fue atribuido a Abraham, Abraham significa Padre excelso o de elevación. Posteriormente llamado por Dios como Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Aquel que cruzó el río Éufrates desde Ur de los Caldeos, lo que hoy sería Irak. Allí también fue el huerto del Edén. Todos los caldeos, el que no era astrólogo, andaban en el ocultismo, eran idólatras o paganos. Pagano quiere decir adorador de imágenes, un campesino. Abraham caminó hasta llegar a la tierra prometida, la cual se llamaba antiguamente Canaán, lo que hoy es Israel. El autor de esta carta de Hebreos, o a los Hebreos, también se lo podría denominar epístola o libro, es de autor, o el nombre del autor es desconocido. Algunos eruditos, como exégetas, teólogos, doctores de las Escrituras, dicen que lo podría haber escrito bien Mateo, porque habla mucho de Israel. Apolos, que era un judío, un hebreo, que hablaba mucho de la palabra de Dios. O algunos se lo atribuyen a Pablo, el apóstol Pablo. De todas maneras, el Espíritu Santo permitió que fuese escrito en el año 67 al 69 después de Cristo, aproximadamente, esto es aproximado todo. Del año 67 al 69 después de Cristo, hasta el día de hoy se cumplen 2095 años de esta escritura. Este es un mensaje textual, tomando como base el libro de Hebreos, que es lo que dijimos, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Y el capítulo 12:3 dice: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahora bien, según nuestro castellano, dice que debemos reflexionar, analizar aquel que sufrió, que es Cristo, que Calvario quiere decir justamente eso, sufrimiento. Y tal contradicción de pecadores, gente que se levantó, tanto los religiosos hebreos, judíos, israelitas, las diferentes siete religiones y religiosos, con sus capacidades cada uno,
se opusieron a todo lo que es Cristo, es más, lo negaron como hijo de Dios y dijeron que era creado en pecado. Jesucristo sufrió por aquellos personajes que estaban llenos de maldad. Y dice la palabra que para que vuestro ánimo, o su ánimo, el ánimo de ustedes, no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos usa dos palabras muy gráficas cuando habla de ánimo y desmayar. Dar ánimo es dar el máximo. Ánimo también es sinónimo de alma, vida, fuerza, voluntad, entrega total y o fe. Desmayar, uno de los tantos significados, es aflojar, el agotamiento, el abandono, el ceder, cansancio, desaliento, desánimo, derrota, incredulidad, rendido, se dio por vencido, sin fe. Y esto del escritor refleja, refiriéndose a un atleta que se deja caer en el piso, en el suelo, de puro agotamiento, cansancio, después de alcanzar la meta. San Pablo nos enseña que debemos seguir la meta. He aquí, prosigo a la meta. Así que aquí se nos dice, se nos enseña, como diciendo, no se rindan antes de tiempo, no se hundan hasta que hayan pasado la línea de meta, la llegada, que para nosotros sería lo que es el cielo, ¿bien? Decimos a veces, lo que me tocó vivir. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, bien digo, contra el pecado. ¿Cómo nos atrevemos a comparar lo que tenemos que sufrir con lo que sufrió Cristo? Él lo hizo todo por nosotros, todo. Jesucristo, en obediencia al Padre, por el bien y la salvación para la humanidad, allí en el monte de Getsemaní, confronta una batalla espiritual contra Satanás y los millones de poderosos espíritus inmundos y demonios. Por esta causa se rebelaron en la oración, se opusieron a todo lo que habla Cristo, lo que habla la palabra de Dios. Y Jesús, en aquella batalla espiritual, que no era una batalla muy simple, que digamos, bastante áspera, y estaba en juego nuestra vida eterna, nuestra redención. Por esta causa, allí en el monte de Getsemaní, el Señor comienza a orar. Y cada vez se acentuaba más el orarle al Señor, orarle a Dios Padre. Y era tanto el esfuerzo que Jesucristo estaba pasando allí, que fue y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amados, Jesucristo, nuestro Señor, sufrió algo que fue muy grande a lo que un ser humano común puede resistir. Se le reventaron las arterias capilares y se mezclaron con el sudor de su frente por el esfuerzo grandísimo para poder cumplir el plan establecido por Dios Padre. Este versículo subraya lo costoso de la fe cristiana. Es imposible que no tengamos tropiezos, tentaciones, que no vienen de Dios, vienen de parte del enemigo. Y para aquellos que de una u otra manera queremos agradarle a Dios y vivir eternamente con Él, esperando ya el llamado de vernos con Él en los cielos, tenemos la vida eterna, también nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Le hemos pedido al Señor que nos ayude a permanecer fieles en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie. Pero esto costó la vida de mártires, de siervos de Dios que se negaron a recibir religiones, recibir marcas satánicas. Costó la vida de esos mártires, costó la vida del Hijo de Dios, Jesucristo.
Algo que ha costado tanto no se puede tomar a la ligera o muy livianamente. Una eterna herencia así no puede transmitirse de manera contaminada. No podemos. Esto expresa la demanda que recibimos todos los cristianos. ¿Estaremos dispuestos a hacer ese sacrificio por Cristo? ¿Estaremos? Debemos mostrarnos dignos del sacrificio que hicieron por nosotros tantos hombres, aún el mismo Dios, hecho hombre. Generalmente decimos, bueno, un esfuerzo más, ya se acerca, ya viene Cristo a buscarnos para llevarnos allí a los cielos. En Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Acá el escritor hace referencia a lo que le ocurrió a Moisés mientras batallaba y estaba al frente de ese ejército Josué. Levantaba las manos y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo avanzaba, el pueblo de Dios avanzaba, Israel. Pero llegaba el momento que se cansaba de tener las manos levantadas en adoración a Dios y decaía. Caía en sus brazos y el pueblo de Israel comenzaba a ser derrotado. También dice las rodillas paralizadas. Levantar las manos caídas demanda esfuerzo, aunque no pareciese. Tan es así que Aarón y un colaborador tuvieron que levantar las manos de Moisés. Cuando ellos prevalecían con las manos levantadas de Moisés, el pueblo de Dios avanzaba e iba triunfante. Esas manos cansadas, sin fuerzas, en una batalla tan, pero tan grande. Aún las rodillas paralizadas, no poder arrodillarse por tener una imposibilidad, o no poder ponerse en pie. Esto demuestra la batalla que enfrentó Cristo y que enfrenta cada cristiano de manera individual. Amados, el ser cristiano no es muy fácil. Generalmente dicen muchos, no, pero es fácil, vas a tener muchas bendiciones, todo te va a ir bien. ¿Sabe que ese es un cristianismo muy liviano? Que no es lo que dice la Biblia. Ahora nosotros, teniendo por cierto y creyendo que absolutamente nada, escúchame bien, nada sucede en el mundo fuera de la voluntad de Dios. No se puede hacer nada a escondidas de Dios, a espaldas de Dios. No se puede hacer nada. Aún los poderosos no pueden hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios permite cosas. Por tanto, entendemos que no podemos hacer nada más que aceptar esa voluntad maravillosa. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cuál es nuestro porvenir y cuánto hemos de soportar. Hacer otra cosa fuera de la voluntad de Dios sería como golpearse la cabeza contra todos los planetas del universo. Imagínense. Ir en contra de la voluntad de Dios no se puede. Es posible que esta sea la decisión más sabia, pero no se puede negar que se trata de aceptar el poder y el amor de Dios. Haciendo caminos rectos, es lo que pensamos nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Indica de que cualquier huella puede desviarnos del camino del Señor. Máxime cuando no tenemos la directiva de nuestro Padre Eterno. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado una enfermedad, un tropiezo, algo que le quiera robar el mantenerse íntegro o mantenernos íntegros delante de Dios. Así que, arriba esos brazos caídos, firme esas rodillas temblonas o temblorosas. Encaminemos nuestro paso por el sendero derecho para que no se disloquen los huesos de tanto caminar a medias o por una medianera sin tener la seguridad y la convicción de seguir el buen camino o la buena senda, sino que el Señor nos sane nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra forma y manera de caminar en la buena senda que Dios nos ha trazado. Ahora, seguir hasta el final.
En Hebreos 12:14 dice, seguid o sigan la paz con todos. Y luego agrega, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si viene la paz es estar bien con el Señor y las cosas, aunque sean difíciles, podemos sobrellevarlas. Luego, la santidad quiere decir estar apartado de la mundanalidad, del pecado, de las garras de Satanás, pero no se puede hacer con propia fuerza si el Señor no está con nosotros. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hacer de la paz nuestro objetivo y todos a una proponernos esa santidad sin la que nada ni nadie puede ver al Señor. Si no tenemos esa paz, difícilmente veamos el rostro del Señor. Cuidémonos de no perder la gracia, el favor inmerecido que Dios nos ha dado. Para eso envió a su Hijo Jesucristo en propiciación, o sea, un sacrificio que a Dios le agradó. Nada pudo satisfacer el gozo de Dios, solamente el sacrificio de Cristo. Debemos guardarnos de que ninguna influencia foránea, dañina, se desarrolle y nos envuelve en problemas, y guardarnos de que el cuerpo principal de nuestro pueblo se contagie de tal cosa. Motivarnos cada día diciéndole a los hermanos, las hermanas, hermanos, cuídense, cuidémonos y sigamos la paz en Cristo. Basta de discordia, basta de resentimientos, de venganza. Todavía hay quienes consideran vengativo a Dios. Cuando le sucede algo a ellos o a sus seres queridos, se preguntan y hacen esa pregunta: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y esta pregunta, en ese tono tan despectivo, que delata una convicción de que Dios se ha equivocado o se ha pasado en el castigo, que ha sido muy severo. Nunca, pero nunca se le ocurre preguntar: ¿qué está enseñándome Dios mediante esta experiencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que Dios hace por mí o lo que me ha enviado a hacer? Debemos, y verdaderamente debemos comenzar a decir: bueno, Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame. Señor, ayúdame a superar los problemas y no permitas que en mi voz, en mi boca, en mis labios, en mis pensamientos, en mi alma, en mi espíritu, tenga pensamientos de ¿por qué, Dios mío? Que Dios nos dé la fuerza para entender el plan de Dios. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la disciplina porque viene de nuestro Padre amoroso. No perdamos la salvación. Muchos dicen: la salvación no se pierde. Pero sí, la salvación se puede perder. Allí en Hebreos, aunque algunos defienden una tesis, un pensamiento humano también, no, la salvación es eterna por todo, siempre así, sos salvo sí o sí, o te vas al cielo sí o sí, sos hijo de Dios sí o sí, sin tener que arrepentirte de nadie. Eso en realidad no viene de Dios. En Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia y el favor de Dios, que brotando, el brotar quiere decir que va creciendo, una raíz de amargura que puede ser una enredadera, algo que va creciendo hasta llegar a los cielos, ¿por qué no? No sé que dejando de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados en el alma, en el pensamiento. Y la santidad ya no es tal santidad, sino deseos de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. Se puede aceptar la disciplina porque nos viene del Padre. La peor ira de Dios sería que dejara de enojarse con nosotros cuando pecamos. Como hace el Padre bueno. El Padre bueno tolera todo, se hace amigo de los hijos, no los reprende, no les llama la atención y tristemente se desvían por sendas equivocadas. Pero el Señor, en su enojo, llama la atención porque nos dio cuántas oportunidades. A la humanidad ya llevan casi 6.000 y algo de años
esperando que la humanidad se arrepienta. Se arrepiente de todo lo malo que hizo, el abandonarlo, el traicionarlo al Señor como Adán y Eva. Pero si quedásemos sin la reprensión, sin el castigo, seríamos huérfanos. Hijos huérfanos que no tienen padre y que no tienen a quien respetar ni quien les guíe. Quiere decir que el castigo sería que Dios nos dejara por rebelde. Eso sería terrible. Es más, con consecuencias infernales. El cristiano sabe que la mano del Padre nunca causará a sus hijos una lágrima innecesaria y que todo vale con tal para hacerle aún más sabio y mejor persona. Una corrección a tiempo viene muy bien. Nos libra de tantas cosas malas. Dejamos de compadecernos de nosotros mismos. Ay, pobre yo de mí, mirá cómo me va, que como mártires. Dejémonos de compadecernos de nosotros mismos. Recordemos que no hay disciplina de Dios que no venga del manantial de su amor y que no sea para nuestro bien. Dios siempre quiere lo mejor. Dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Y qué sería lo inmundo? Todo lo que este mundo da, pecados sobre pecados, querer ser eternos en este mundo que va a la perdición. Amados, que el Señor nos ayude a soportar el castigo o la reprimenda o el llamado de atención y que podamos mantenernos fieles y firmes para la gloria de su nombre. Nuestra meta debería ser, y nuestra palabra, que no me pierda. Allí en Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario, ya sabemos eso, o profano, un religioso que va contra los ideales y lo establecido por Dios verdadero. El profano fue un ejemplo entre Jacob y su hermano Esaú, mellizos, hijos de Isaac, de la promesa de las multitudes, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nosotros como creyentes en Jesucristo somos como si fuéramos el primer hijo, ¿no? Primogenitura. Y hay personas que venden su primogenitura apartándose de Dios, obedeciéndole a Satanás, siguiendo los malos caminos, los caminos llenos de pecado. Aquel camino ancho que lleva a la perdición, la puerta ancha que permite todo. El camino angosto es Cristo y la puerta angosta es Cristo, que Él nos enseña a vivir en santidad, apartados de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo que sinceramente va a la perdición. Cuidémonos de perder la gracia de Dios. Cuidémonos de caer en impureza sexual o volver a la vida del mundo como lo hizo Esaú, que abandonó a Dios, que renunció a sus derechos de primogénito a cambio de una comida, de un buen pasar, teóricamente, de placeres que llevan a la perdición. Ya sabemos muy bien que cuando quiso después Esaú reclamar la bendición que podría haber heredado, la vida eterna, tener todos los beneficios como hijo de Dios y como primogénito, se lo rechazó. Es decir, ya no tuvo oportunidad para cambiar esa actitud, aunque buscó esa bendición con lágrimas. Tuvo tanto tiempo como está pasando en estos días. Dios está esperando que la gente, principalmente los gentiles, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, que tengamos en nuestro corazón Cristo viviendo en nosotros. Ahora, ¿qué cuando no hay más oportunidad? Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 17 dice: porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Eso le pasó a Judas. Pedro lo negó a Jesucristo, se arrepintió. Pero Judas lloró amargamente, pero no se arrepintió. Muy por el contrario, tomó la decisión de ir y quitarse la vida. Esaú perdió la oportunidad para arrepentirse, aunque lo procuró con lágrimas. La decisión de Esaú sirve de solemne advertencia, importantísima advertencia
a todo aquel que renuncia a bendiciones espirituales y todavía que son permanentes para gratificar y ensalzar la carne con placeres temporales, pecaminosos que nos apartan del Señor. Una vez que se toma tal decisión y se actúa de acuerdo a ella, no es posible revertir, cambiar los resultados, y las bendiciones que pudieron haberse recibido se pierden para siempre, lejos de Dios. Primero al infierno, el castigo, y luego el castigo eterno, al lago de fuego y azufre, donde va a estar Satanás, donde va a estar el anticristo y el falso profeta. Ahora bien, los pecadores no siempre tendrán pensamientos tan viles de la bendición y la herencia divina como las tienen ahora. No va a ser nunca igual. Concuerda con la disposición profana del hombre de desear la bendición, pero despreciar los medios por los cuales debe obtenerse la bendición. La gente quiere seguir pecando, pero quiere que Dios le perdone todo. Y ora, reza en el nombre de Jesucristo, pero su corazón no cambió. Su corazón sigue sumido o sometido en el pecado. Dios permite que la gente desobediente y pecadora sea bendecida. Nadie podrá decir delante de Dios que el Señor se equivocó o que lo hizo recibió las bendiciones por propio esfuerzo. No. Dios nunca separa la bendición del medio, ni une la bendición con la satisfacción, la lujuria del hombre. La misericordia de Dios y su bendición nunca se buscan con cuidado sin obtenerse. Nunca buscan con cierto cuidado. La gente quiere vivir como piensa, con su mente, sus pensamientos pecaminosos, pero aún así quieren dominarlo a Dios. Quieren usarlo como si fuese un control remoto, que lo usa cuando le hace falta y después lo guarda, lo desecha. Sabe que nosotros hemos predicado a muchísimas personas, gracias a Dios, y hemos orado por muchas personas también. Muchas recibieron milagros. Pero ¿sabe qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios. Personas que estuvieron a punto de partir de este mundo. Y el Señor hizo el milagro. Sí, el milagro lo hizo Él, el Todopoderoso, porque ama a la humanidad. Pero la humanidad no lo ama a Dios. ¿Y qué hacen? Van y se arrodillan ante estatuas, hombres religiosos que dicen ser santos, que dicen ser perfectos, infalibles, y cambian la gloria de Dios por un plato de comida, por un milagro, porque quieren seguir viviendo en esa manera de pecado que el mundo da. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 18 dice: porque no se han acercado o no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El monte Sinaí, el cual está haciendo referencia a este texto, donde fue formada la iglesia del Estado judío. Era un monte que podía ser tocado, aunque estaba prohibido hacerlo. Es como desafiar a Dios, ¿no? El lugar, y en aquel lugar, podía sentirse la presencia de Dios. Así que la dispensación mosaica, el gobierno, el tiempo, fue en gran parte de cosas externas y terrenales. Cuando Moisés estuvo escribiendo los mandamientos que el Señor le daba, allí en el monte de Sinaí, el pueblo, en vez de buscar a Dios, agradecerlo por haberla sacado de la esclavitud, que podría haber sido eterna, comenzaron a disfrutar carnalmente como venían de Egipto. Egipto representa el mundo, el pecado. Entonces comenzaron a hacer lujurias, orgías, y no les importó si Dios hace milagros o no. Y ellos satisfacían sus deseos malvados, desafiando a Dios. Ahora, el estado del Evangelio es amable y condescendiente, adecuado para nuestra débil constitución, nuestra forma de ser. Todos podemos ir con franqueza al Señor, sí.
Dice que el que confiesa sus pecados, es más, el que los esconde tiene condenación, pero el que los confiesa es perdonado. Y sí podemos ir francamente a la presencia de Dios si estamos bajo las buenas noticias, si estamos conducidos por el Espíritu Santo. Pero el más santo debe desesperarse juzgado. Juzgado porque por la santa ley dada en el Sinaí sin tener un salvador, tenía que cumplir los 10 mandamientos, las leyes, y no debía equivocarse en nada. Hay muchas religiones que dicen ser cristianas y obligan a las personas que tienen que cumplir los 10 mandamientos. Pero si Cristo vino y cumplió, Él fue el único que fue, es y será el único capaz de cumplir todos los mandamientos, todas las leyes. Y los hacen retroceder. Le dice, hermano, tiene que cumplir los mandamientos. Cristo dejó 2. Amar a Dios con toda fuerza, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mucha gente, según lo que dice allí la primera carta de Juan, dice que ¿cómo podés decir que amás a Dios, al que no has visto, y aborrecer a tu hermano, al cual ves? Hay algo desconcertante, porque si amamos a Dios, si tenemos el amor de Dios, tenemos que amar con la ayuda del Señor a toda la gente, a todas las personas. Ahora bien, las personas dicen amar a Dios y aborrecer al prójimo. Y eso es lo que está pasando. No se puede saber los 10 mandamientos de memoria si no los vive. Son solamente retórica, narración, relato. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. Ahora, la santa ley dada en el Sinaí, sin tener un Salvador, no se puede lograr nada. La iglesia del Evangelio, de las buenas nuevas, es llamado el monte de Sión o Jerusalén, que es lo mismo. Porque allí los creyentes tienen una visión más clara del cielo, y un temperamento más celestial en el alma, un temperamento de perdonar, de amar. No somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores gravísimos, pero nuestro deseo está querer agradarle a Dios y hacer las cosas lo mejor posible. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 19, dice, al sonido de la trompeta y de la voz del que hablaba, los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Eso ocurrió cuando estaba Moisés. Suena la trompeta y comenzó a hablar Dios, los cuales lo oyeron todos los que estaban allí y rogaron que no les hablase más. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no rechazar su bondadoso llamado y su oferta de salvación, oferta y demanda. La oferta está de que es gratis la salvación, pero ya pagó Cristo. Y la demanda es que nosotros vivamos en fe y en santidad obedeciéndole al Señor. Tenemos que tener el cuidado de no rechazar al que habla desde el cielo con infinita ternura y amor. ¿Por qué? ¿Cómo podrían escapar los que rechazan a Dios con incredulidad o apostasía, mientras Él con tanta bondad nos ruega que nos reconciliemos y recibamos su favor eterno? Tenemos todavía el tupé de contradecir a Dios, de desobedecerlo, de desafiarlo, de insultarlo, de maldecirlo, y desagradecidos porque vemos en menos el sacrificio tan grande que hizo Cristo. Ahora el trato de Dios con los hombres bajo el Evangelio, las buenas noticias, es un camino de gracia, de favor que no merecemos, pero Dios nos los ha dado por amor a nosotros. Nos asegura que tratará con los que desprecian el Evangelio en un camino de juicio. Cuidado, va a tratar a la humanidad que ande despreciando, despotricando, difamando a Jesucristo. Puede ser un camino de juicio. Estamos en tiempo de sentencia y el juicio se acerca a este mundo, a esta tierra, la cual va a ser triste, terrorífico lo que va a ocurrir. No podemos adorar a Dios en forma aceptable a menos de que le adoremos con reverencia. Reverencia quiere decir adoración, y también adorarle en santo temor, en respeto especial, no miedo.
respeto. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que les ordenaba, lo que estaba hablando Dios allí con Moisés. Si aún una bestia, un animal cualquiera, tocar el monte, será apedreada o pasada a dado, era dado de baja, caducaba, por la desobediencia y el desafío. Qué contraste entre el pueblo de Israel, con el miedo de acercarse al monte Sinaí, y nosotros, acercándonos alegre allí en el monte de Sión, que representa Jerusalén, y donde Cristo en su segunda venida va a posar sus pies allí. Qué diferencia la que Cristo hace antes de que Él viniera. Dios se mostraba bastante bueno, pero también distante y aterrador. Después que Él vino, Dios nos acoge por medio de Cristo en su misma presencia. Ahora usted, vos, ¿estás dispuesto a recibir su aceptación? Hebreos, capítulo 12, versículo 21. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No es como nosotros hacemos, Dios, si Dios quiere tal cosa, y tenemos tanta arrogancia de dirigirnos hacia Él o a su nombre. Hay de aquel que tomara el nombre de Dios en vano. Hay de aquellas personas que juegan, Dios me dijo y Dios no dijo nada, que puso palabras que no eran en la boca de Dios. Dios me dijo tal cosa, o tenés que entregarme tu auto o tu carro, porque Dios me ha dicho eso, usando a Dios como si fuera nada. Moisés, siendo un siervo de Dios, dice, estoy espantado y temblando. Estaba en la presencia de Dios. No tome el nombre de Dios en vano. No use a Dios por deseos personales. Respondiendo al llamado de Dios en forma característica del autor, cambia de la advertencia al estímulo. Primero nos dijo, cuidado, no se aparten, no vendan la primogenitura, no se rindan. Al estímulo, recordando a los lectores de este libro, de los privilegios que les pertenecen a los creyentes. El privilegio por la gracia de Dios. Pero tales privilegios exigen una respuesta permanente de fe y obediencia. Cuando Israel se reunió allí en el monte Sinaí para escuchar la voz de Dios, fue una ocasión que aterrorizaba a los oyentes, moviendo al pueblo a clamar que no se los hablase más. No, por favor, no me hablen más de Dios, que Dios no me hable porque tengo miedo. La gente tiene miedo en vez de creer en Dios, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Y es lo que tenemos que hacer, buscar eso. Los israelitas, los judíos, en el tiempo antiguo, muchos murieron, caducaron, partieron de este mundo allí en el desierto. Por lo contrario, los cristianos han llegado por la fe al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad paz. Sí, a la Jerusalén celestial donde Jesucristo está, es y será el centro de una asamblea de ángeles, de santos, perfeccionados, de todas las generaciones. Allí estarán, con la ayuda del Señor, estaremos allí en esa reunión, donde conoceremos a los apóstoles, a todos aquellos siervos de Dios de la antigüedad. Conocer a los ángeles, estar junto a ellos, porque ellos van a estar atentos escuchándonos de los testimonios y las cosas que hemos hecho en pecado, porque ellos no saben lo que es pecar. Son santos, puros. Ahora bien, en Hebreos 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. No vamos a estar solos, no. Vamos a estar allí gozándonos todos. ¿Y por qué no tomados de la mano? Asidos, tomados por Cristo. Como cristianos, ciudadanos de la nueva Jerusalén celestial ahora mismo. Como Cristo gobierna nuestras vidas ahora, el Espíritu Santo está siempre con nosotros, todos los días.
experimentaremos un compañerismo cercano con otros creyentes en la eternidad. El Espíritu Santo estará con nosotros disfrutando de todo lo que Cristo hizo en este mundo. La recompensa total y final a la realidad de Jerusalén la celestial, que se describe allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Ahora bien, Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos, los primeros hijos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí entendemos de que todas las personas que partamos de este mundo en santidad, en obediencia, creyendo en Jesucristo, allí en los cielos vamos a ser perfectos. Acá no hay nadie perfecto. No hay una persona en especial que diga este es perfecto, excepto Jesucristo. Él sí. Todos los hijos de Dios, recuerden, todos los hijos de Dios, no los que dicen ser, son herederos y cada uno de manera individual. Tienen o tenemos los privilegios del primogénito, la herencia, el tener títulos, muchas cosas que se le ofrecen al primogénito según lo que dice la palabra de Dios. Pareciese haber equivocado de camino, de lugar, estado y compañía. El alma se supone que va a unirse en lo alto a esa gloriosa asamblea e iglesia y en los cielos. Pero sin estar aún familiarizado con Dios, siguiendo orientados carnalmente, amando este mundo actual y el presente estado de las cosas, mirando atrás con ojos anhelosos, deseosos de volver al pecado, pensamientos de soberbia y culpa, llenos de lujuria. Sería incómodo para la iglesia y para los que le rodean, para usted, para mí, que nos ve millares de ángeles, también la familia, que ve nuestra forma de actuar, de caminar, de hablar. La familia nos conoce, pero Dios nos conoce mucho más. No podemos engañarnos ni burlarnos de Dios. Hay de aquel que se burlare del Señor. Dios no puede ser burlado. Allí en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice: y señalarás términos al pueblo en derredor. Señalarle, decirle, mira, esto es lo que tenía que hacer aquí. Diciendo, guárdense o guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite. Cualquiera que tocó el monte, de seguro morirá. Mire usted, eso no es un chiste. A Dios no se lo puede tomar como un ser humano común y corriente, o que como estamos acostumbrados a jurar, las personas juran por Dios, no, te lo juro. ¿Sabe que ese es un pecado grandísimo, casi sin perdón? Porque Dios está por sobre todas las cosas en el universo. No hay otro mayor que Él. A ese monte al que hacía referencia a la palabra de Dios, dice: no tocará mano, porque será apedrado y asaeteado, quiere decir, con flechas. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Nosotros estamos esperando que suene la bocina o la trompeta que Cristo ha de tocar para subirnos allí a los cielos. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. 4 íes, o la Y, que demuestran quién y lo que es Dios. Todo el pueblo miraba y escuchaba los estruendos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que comenzó a humear de la presencia de Dios. Y viéndolo el pueblo completo temblaron y se pusieron lejos. Versículo 9 dice, 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos ya sabían que Dios iba a cumplir sus promesas y que nada inmundo entrará a su presencia. Moisés venía
por el desierto y se encendió un yuyo, ¿no? Una zarza. Comenzó a arder. Y Moisés se acerca a ese yuyo ardiendo. Cuando se acerca se ve que él se da cuenta de que no se consumía. Entonces escucha una palabra que le dice: quite el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Amado, amada, usted y yo, donde vamos por ser santificados, limpios por la sangre de Cristo, santificados, apartados por el Espíritu Santo, donde vamos, el lugar que pisamos es santo. Recuerde, el Señor está con nosotros todos los días para la gloria de su nombre. Volvemos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, el que media o que está tratando con Dios Padre, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es y será mejor que la de Abel. Abel fue asesinado por su hermano Caín. Cristo fue acusado, crucificado por los de su país, por los judíos, por todos los religiosos, por los gobernantes de aquel tiempo, y lo torturaron en una cruz. Y el Señor, por amor a la humanidad, muere de un infarto. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El nuevo pacto, el nuevo trato que hace Jesucristo con Dios Padre, trae abundantes bendiciones. Cristo es el mediador, el que interviene allí del nuevo pacto entre Dios y el hombre, para reunirlos en este pacto, para mantenerlos juntos, para interceder por nosotros delante de Dios y por Dios ante nosotros, para finalmente reunir a Dios y a su pueblo en el cielo. Todos los creyentes en Cristo estaremos allí en los cielos gozándonos con vestiduras blancas. En este mundo hemos sido terribles pecadores, hemos negado a Dios, nos hemos querido reír o burlar de Dios, pero el Señor nos limpió y tenemos la esperanza, la fe, de que un día no muy lejano estaremos allí en los cielos celebrando la boda del Cordero con su iglesia, en la cena que Cristo ha preparado para nosotros. El pacto que hizo Jesucristo con Dios Padre está firmado por la sangre de Cristo, rociada sobre nuestras conciencias, como era rociada la sangre del sacrificio sobre el altar y sobre la víctima. Esa sangre que limpia, en aquel tiempo expiaba, cubría. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos presenta ante Dios limpios, purificados y santificados, declarados inocentes y no culpables, libres. Esta sangre de Cristo habla por cuenta a favor de los pecadores. Ruega no por venganza, sino por misericordia. Cristo, cada vez que se presenta a alguien, una persona que se arrepintió y tiene a Cristo en su corazón, va ante Dios orando. ¿Qué hace Satanás? Ese merece caducar, merece ser despreciado y echado al lago de fuego, porque no obedeció. Y viene la intervención de Cristo, el mediador, y dice: yo morí por él, mi sangre fue derramada por él. Mire qué maravilloso. Cristo, aún después de haber resucitado, habiendo sido crucificado y resucitado, fue a los cielos y allí intercede por nosotros, interviene por nosotros ante Dios, el Santo, Santo, Santo. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que hablaba, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Cómo vamos a hacer para despreciar y desechar a Dios si Él lo cubre todo, lo llena todo, si Él es el Todopoderoso, aquel que ha mostrado su amor, aún entregando a su Hijo Jesucristo en favor nuestro? ¿Sabe que el autor pronuncia una advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo? Sí, aquellos que rechazaron la revelación
propuesta, dispensada en el monte de Sinaí. No escaparon a un severo castigo, mucho menos nosotros. Si desechamos la plena revelación que hemos recibido de Cristo. Cristo es todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Puede que me conozcas mi nombre, dónde vivo, quién soy. Tal vez hemos conversado, hemos orado, nos hemos reído, hemos cantado al Señor juntos. Pero si te olvidas de mí, no has perdido nada. Ahora bien, si has conocido a Cristo y te has olvidado de Él, lo has perdido todo. Vuelve a Cristo. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales. La Biblia dice que este mundo va a temblar como borracho. Algunos dicen, se va a mover de su eje. La tierra está puesta en un lugar donde gira a la velocidad que Dios le dio. Y no se puede inclinar, se puede mover, pero no se va a inclinar. Si se hiciera a la izquierda, 1 milímetro, la tierra quedaría congelada. Si se corriese un poquito hacia la derecha, 1 milímetro, la tierra ardería. Recuerde, el regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrestres y temporales para que solo queden las inconmovibles. Así que tengamos gratitud y mediante de esa gratitud sirvamos a nuestro amado Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es lo que viene. Dice que el cielo se va a desplegar como una persiana. Que la tierra va a temblar. Y amados, usted seguramente donde usted vive ha temblado. Quiero decirle que la tierra en profundidad se está dividiendo. Debido a los sequedales, los calores intensos, la falta de agua. Entonces se están aproximándose nuevos continentes. Y puede que desaparezcan algunos de ellos a consecuencia de estos temblores, terremotos, a través del fuego, tal vez de guerras nucleares, a través de la explosión de los volcanes en el mundo. Amados, lo que viene no es muy bueno, a prepararnos a buscar al Señor. La nota de advertencia aquí parece un tanto abrupta, después de la seguridad de los versículos anteriores, 22 y 24. Pero el punto del autor es que Dios, que habló desde en el Sinaí, en la tierra que rechazaron al que advertía, continúa llamándonos desde Jerusalén celestial, allí en los cielos. El que advierte desde el cielo diciendo, cuídate, he aquí, voy a ir a buscarte. No debe hacerse una distinción artificial entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No se puede hacer esto. Puesto que Dios nos habla generosamente del perdón y aceptación a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, no debemos rechazar al que habla. Si los israelitas no escaparon de la condenación de Dios cuando le dieron la espalda a la apostasía, el despreciar a Dios por otras cosas como imágenes, estatuillas, mucho menos escaparemos nosotros, que hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad de buscar a Cristo, que es el único Salvador en todo el universo. No busque más. Ni los santos, ni las vírgenes, ni las religiones. Solamente Cristo es el que nos puede ayudar y nos puede salvar. Cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, toda la montaña tembló violentamente. Es lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 18. Allí en el libro de Ageo, la carta de Ageo, promete que cuando llegue la hora para el juicio final
y el término de la actual orden mundial. Esto está por cumplirse dentro de pocos días. Tal vez en unos meses o un mes. Apagones, un apagón mundial. Y al despertar o al encender nuevamente las luces, todo va a cambiar. A veces va a ser un nuevo orden mundial. Muchas veces, muchas cosas van a cambiar. El dinero, la religión, el ideal de nuestro Dios, el conocimiento, la fe en nuestro Dios por alguien que se hace pasar por Dios. Va a haber una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. Acá se va a terminar el ahorro de muchas personas que tienen su dinero guardado en el banco, otros en los bancos digitales. Ya se han llevado a cabo muchas estafas, donde muchas personas de dinero se quitaron la vida. Dios ha prometido que va a sacudir no solo a la tierra, sino también el cielo. Solo quedará lo que no puede ser sacudido, que es lo eterno. En Hebreos capítulo 12, versículo 27, dice así: y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Muchas cosas se van a desarmar, como cuando pasan con terremotos grandísimos que ya están llegando casi a 10 grados, donde edificios grandísimos, con una gran construcción, la construcción casi perfecta, han sido demolidos a consecuencia de esos temblores, terremotos. Al fin del mundo va a tambalear y solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Los que siguen a Cristo seremos parte de ese reino inconmovible y resistiremos la sacudida y el zarandeo y el ardor del fuego. O sea, el reino que Cristo comparte con aquellos que le siguen confiando en Él, estaremos asegurados. Solamente en Cristo, recuerden. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante de esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole en todo con temor y reverencia. Cuando nos sentimos inseguros con relación al futuro, podemos hallar confianza en estos versículos. Sin que importe lo que suceda acá, nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido. No ponga su confianza en lo que será destruido. Más bien edifique su vida en Cristo y en su reino inconmovible. En Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante dice: edificar sobre lo sólido. Cualquiera, y este es un ejemplo que Cristo nos da. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, obedece, pone por obra lo que he escuchado, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amado, que su fe esté fundada sobre la roca inconmovible, que su familia esté en esa roca, que nada ni nadie la destruya. Ahora Jesús enseña esto. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe que en muchos países han edificado a la orilla del mar, en las playas, casas hermosas de 2 pisos, con todo lo que uno pueda pensar que puede tener? ¿Sabe que han venido inundaciones, tsunamis, no ha quedado nada, casas completas, en algunos casos hasta con personas adentro?
hermosos lugares a la vista del ser humano, pero estaban fundados, estaban levantados, edificados sobre la arena que no tenía firmeza. Usted, amado, amada, edifique su hogar, su familia sobre la roca. La Biblia dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos, los escribas, que enseñaban fundamentos humanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, que no queda nada. La importancia de edificar sobre lo sólido, sobre Cristo, la roca inconmovible, inamovible. Hay una gran diferencia entre las llamas de una vela, y fíjese el ejemplo. La diferencia es entre las llamas de una vela y el devastador fuego de un bosque. En el bosque no podemos ni acercarnos a un fuego intenso e inmenso. A pesar de que los equipos modernos para luchar contra el fuego, a menudo este está fuera de control del hombre. El hombre nada puede hacer. Dios tampoco está dentro de nuestro control. Nosotros no lo podemos dominar, ni mandar, ni exigir nada. No podemos forzarlo a hacer nada mediante nuestras oraciones, nuestra fe. Pero sí podemos mover su mano, porque es profunda su compasión por nosotros. Cuando vamos con corazón arrepentido, dependiendo de Él. Él nos salvó del pecado y nos salvará de la muerte eterna. Pero todo esto es indigno y pecaminoso. Será consumido, todo esto que está en este mundo, será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto. Solo la gracia de Dios nos capacita para adorar rectamente a Dios. Él es el mismo Dios justo y recto, tanto en el Evangelio como en la ley. En Él no hay mudanza ni variación. Dios no es hombre para mentir. Dios no anda con dobleces. La herencia de los creyentes está asegurada. Téngalo. Créalo. Y todas las cosas correspondientes a la salvación son dadas gratuitamente como respuesta a la oración. Busquemos la gracia, el favor de Dios que no merecemos, pero Él nos la da, para que podamos servir a Dios con reverencia, obediencia y santo temor. Aunque hayamos pasado por diferentes pruebas, luchas, tentaciones, hemos quitado nuestros ojos y la mirada de Jesús. Estamos confiados y seguros que Él nos protegerá en el día postrero. Volvámonos confiadamente a nuestro Dios a través de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, sellados y aún dispuestos a irnos cuando suene la trompeta, la voz de mando de Jesucristo, y nos vayamos a los cielos junto a Él. Hermanos, hermanas, amados amigos, tenga por seguro que el único que nos puede ayudar y salvar es Jesucristo. No hay otro más. Dios tiene el poder para ayudarnos. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos por todo lo que nos diste, nos das y nos darás. Ahora, Señor, a través de esta tu palabra, esperamos haber llegado con la unción del Espíritu Santo a esos corazones que están divididos con el deseo de abandonar, de no proseguir a la meta, que se han sentido defraudados por personas y que han involucrado el Evangelio y han blasfemado tu nombre, te han tratado de mentiroso, engañador, pero tú, mi Señor,
eres Dios perfecto. Tu palabra dice que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Hoy, mi Señor, ponemos nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, para que tú los bendigas y los proteges, les salves. Porque solamente en ti tenemos vida eterna, solamente en Jesucristo. A Él le damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, hemos llegado al final de este estudio, de esta prédica, este sermón, esperando haber sido de bendición para usted, para su vida, para nuestras vidas. Agradecerle al Espíritu Santo por habernos asistido, ayudado, enseñado y guiados para la gloria de su nombre. Dios les bendiga. Si usted cree que este video es de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y seres queridos y ayúdeles de alguna manera a recibir la bendición. Gracias por todo. Dios les bendiga. Nos reencontramos en cualquier momento.